clase de sistema nervioso central, sensorial, motor y funciones superiores. Lo que voy a hacer hoy día es tratar de hablar de dos grandes temas. El primero es cómo la corteza cerebral se activa para que nosotros podamos entender el mundo que nos rodea. Esa es una pregunta, o una de las tareas. Y la segunda tarea tiene que ver con una vez que estamos despiertos, estamos activos cerebralmente, qué funciones podemos ejecutar, qué funciones superiores podemos ejecutar. Y funciones superiores son, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, el lenguaje. Y el lenguaje, como lo vamos a ver, tiene dos elementos. Tiene el elemento del habla, yo estoy hablando, y ustedes son los receptores, y están tratando de comprender la materia que les estoy indicando. Y eso corresponde a función superior porque hay que hacer procesamientos cerebrales que son ampliamente desconocidos todavía, pero resulta, ¿no es cierto? Porque podemos hablar y comunicarnos. Dentro de los contenidos fundamentales, nos interesa conocer cómo el sistema de conciencia funciona o el sistema de activación cerebral. Queremos ver algunas cositas acerca del sueño y vigilia, funciones superiores, y voy a tocar un pelito de emociones, porque emociones hoy día se reconoce como un área muy importante para nuestras vidas. Entonces, ustedes como individuos, como animales humanos, tienen emociones igual que los animales, el gato, un ratón, ¿no, verdad? También tienen emociones y a veces las emociones nos complican, ¿no, verdad? Nos complica harto la vida, pero sin embargo las emociones son fundamentales para poder vivir, para poder sobrevivir. Por lo tanto, ustedes como parte del equipo tienen que al menos tener algo de conocimiento de las emociones, es poco, pero tampoco tenemos más tiempo para hablar más de emociones. La pregunta fundamental es cómo somos capaces de entender a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Y esta foto corresponde, hay tres aviones. Pensemos que los tres aviones son de pasajeros y que hay seguramente entre los tres aviones hay como 1000 individuos. Y el piloto tiene que aterrizar cada una de las aeronaves en el aeropuerto y de partida vemos que hay congestión aérea. Entonces la pregunta es cómo lo hace un piloto para poder aterrizar la nave sin tener accidente, porque esa es la idea. Por lo tanto, podemos definir que aterrizar un avión es una tarea compleja, y ahí no hay ninguna duda al respecto. No solamente aterrizar un avión, sino que hay hartas cosas que uno hace en el día a día que son complejas. Y necesitamos tener un estado de vigilia, que nos permita entender lo que está pasando, porque el sistema nervioso lo que quiere es quiere respuestas. Y las dos grandes respuestas que quiere el sistema nervioso es qué está pasando adentro de mí y qué está pasando fuera de mí. Porque eso es lo que estoy bien, me siento con ánimo, tengo dolor de guata, me duele la espalda. Son preguntas que se está haciendo uno constantemente. ¿Y qué está pasando afuera? ¿Está todo ok? ¿Hay algo que me puede causar un peligro? Esas son las preguntas. Y por lo tanto,
para lograr eso, el cerebro, el sistema nervioso tiene que cambiar, modificar los niveles de activación. ¿Okay? Entonces hay momentos donde queremos poca activación, pero hay momentos que queremos mucha activación para responder de acuerdo a esas circunstancias. Entonces, para poder... cambiaron el juego. Para poder entender acerca de cómo nos activa el cerebro, tenemos que considerar el sistema de conciencia. El sistema de conciencia es algo que es mucho más reciente en relación a, por ejemplo, al control motor, en relación al sistema somatosensorial, porque aparece más reciente en los estudios. Entonces, el sistema de conciencia es un sistema ascendente que va desde el bulbo raquídeo hasta la corteza cerebral. Okay. Es un sistema difuso. La verdad, los sistemas que hemos visto anteriormente son sistemas bastante específicos. Este es un sistema difuso. Y regula la conciencia, la atención y los estados de sueño vigilia. ¿Y cómo lo hace? Activando nuestra corteza cerebral. Eso es lo que hace. Activa la corteza cerebral. Por lo tanto, es como un fósforo que uno prende en el cerebro, ¿cierto? Un fósforo, ¡pum! Y ese fósforo prende nuestra corteza cerebral, y cuando la corteza cerebral está prendida, está encendida, es que podemos reaccionar y entender el mundo que nos rodea. Y va a funcionar en base a diferentes estructuras, tálamo y otros núcleos. Y este es un esquema simplificado del sistema de conciencia. Lo que está en azul, sobre en la médula espinal, en el bulbo raquídeo hacia arriba, hasta el cerebro medio, corresponde a la formación reticular. Y la formación reticular es un retículo de neuronas, que tiene largas prolongaciones, y esas prolongaciones permiten que todo el cerebro se active. Entonces, ustedes imagínense que hay neuronas acá en el retículo y que proyectan al tálamo, a la corteza cerebral. Y cuando se activa la formación reticular, porque hay estímulos nuevos, se activa todo el sistema nervioso central. Más arriba está el tálamo, un núcleo importante para la activación cerebral, un centro de relevo, como lo habíamos indicado anteriormente. Está también el cerebro basal anterior, o proencéfalo, algunos le llaman proencéfalo. Y finalmente, a través de estas vías, de estas proyecciones tálamos corticales difusas, se activa la corteza cerebral. Y así funciona la cosa. Hay una arañita. Chuta. Es así como uno activa el cerebro, ¿eh? El golpe, el ruido, lo activó. Y eso es lo que ocurre cuando uno tiene un estímulo nuevo, le activa la formación reticular, y ahora uno dice qué está pasando ahí, y eso significa que se activó todo el sistema nervioso. Y lo que hacen estas neuronas van a liberar norepinefrina. Eso es lo que hacen. Son neuronas que liberan norepinefrina. Y la liberan en diferentes áreas del sistema nervioso central. Entonces, estamos hablando del sistema de conciencia, estamos hablando del sistema reticular,
sistema reticular, porque acabamos de ver el sistema reticular. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando el sistema reticular se activa? ¿Verdad? Y eso es lo que pasa. Hay tres cosas que nos interesan en esta presentación. Nos interesa el punto 1, porque al activarse el sistema reticular se activa el cerebro. Y al activarse el cerebro vamos a tener niveles de conciencia mayor o menor. Lo segundo que ocurre es que va a activar reflejos, y en este caso son reflejos de estiramiento que habíamos visto la clase pasada, el reflejo miotático, por ejemplo, y el tono muscular. Y es por eso que cuando ustedes escucharon el ruido, ¿qué pasó cuando escucharon el ruido? Algunos de ustedes saltaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tono muscular rápidamente aumentó, y eso produce un salto. Para que no te des sueño. Y también aumenta la activación autonómica, especialmente la activación simpática. No la parasimpática, sino que la simpática. Entonces, cuando se activa nuestro sistema reticular, se activa la corteza, se activan los músculos y se activa. ¿Qué se activa ahí? Se activa nuestro sistema simpático. Y es por eso que nuestro corazón empieza a palpitar más rápidamente. Eso es lo que le pasó a algunos de ustedes. Y en otro contexto también es capaz de modular el dolor. Porque cuando tenemos dolor y emociones, el dolor también puede ser contrarrestado a través de la compuerta del dolor. Entonces, hablamos de la formación reticular, pero también podemos hablar de un núcleo, y este núcleo se conoce como el locus cerúleo. El locus cerúleo. El locus cerúleo es un núcleo que está en el puente cerebral, ¿cierto? En el tallo cerebral. Y el locus cerúleo también libera norepinefrina. Eso es lo que produce. Por lo tanto, hay mucha similitud entre la formación reticular y el locus cerúleo. Tiene axones de proyección largo, igual que la formación reticular, y se activa con estímulos nuevos. Entonces, ven que los estímulos nuevos siempre nos activan. Y esto le pasa a uno en cada situación. Si uno está medio somnoliento, por ejemplo, y algo pasa en el lugar donde está, se va a activar. Y eso ocurre porque los sistemas noradrenérgicos se van a activar. Otro núcleo que es importante de este contexto es el núcleo del RAFE. El núcleo del RAFE está en el bolo raquídeo, y el núcleo del RAFE lo que hace muy bien es que libera serotonina. Eso es lo que libera. Serotonina o 5-HT. ¿No? Serotonina o 5-HT. Y los efectos de la serotonina y los efectos de la norepinefrina son bastante similares, en el sentido de que activan el sistema nervioso. Y junto con la serotonina, además de activar la corteza, tiene la capacidad para regular estado de ánimo. Y los ánimos son importantes. A veces estamos con muy poco ánimo, ¿sí o no? Como hoy día en la mañana, no está nada, desganado. Pero a veces está con buen ánimo. Y a veces está
ahí nomás. Entonces hay estados donde hay poco ánimo y hay estados donde hay harto ánimo. Y la idea, yo me acuerdo que había un profesor de enseñanza media que siempre nos decía, mira, la idea es que ustedes siempre traten de estar en el promedio, en relación al ánimo, en relación a nuestra conducta. Oye, a veces uno tiene que estar exaltado, pero a veces tiene que estar reposado, pero el promedio que sea un buen promedio. Porque si no es buen promedio, significa que tenemos algún problemita que hay que resolver. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de problemas puede ser? Por ejemplo, una distimia. La distimia no es nada más que hay personas que tienen ánimo bajo, que siempre andan medio, ¿no es cierto?, decaídos o un poco mortificados. Eso se llama una distimia. Por otro lado está la hipertimia. La hipertimia son aquellos individuos que son súper positivos, ¿no es cierto?, que siempre andan diciendo, ¿cómo estás? Hoy estoy excelente, bla, bla, bla. Happy, bla, bla, bla. Eso es una hipertimia, con alta energía. ¿Okay? Quisiera hacer eso para poder tener ganas. También está la anedonia. A ver. ¿Cierto? La anedonia es una situación donde las cosas que nos gustaban antes ya no nos gustan tanto ahora. Nos gustaba comer una buena hamburguesa. No. Eso no es Yo prefiero, la casa ahí tenemos discusiones, cuál es la mejor hamburguesa que pueda comer o no. Yo me quedo siempre con la hamburguesa de puro retiro. Aunque todos me dicen, no, que lo del fish es la más rica. Me gusta la hamburguesa simple. Que esté hecha en la brasa. Si me dejaran de gustar la hamburguesa, porque me gusta la hamburguesa, me como una cada 2 semanas y no mucho más que eso. Sería una anedonia. Y si no me gustaran cosas que me gustan ahora, estaría ahí con anedonia. Y la anedonia es más problemática porque puede ser una indicación de que hay algo que está funcionando de una forma incorrecta en el cerebro. Y también está la euforia. Hay otra que se llama así como... Y la euforia es una intensa emoción de felicidad, pero que dura unos cuantos segundos. Esa es la euforia. Por ejemplo, cuando ustedes se sacan un 7 en la prueba de fisiología. No. Ayúdenos a tener euforia entonces, profe, queda en sus manos. Estamos ayudando. Entonces, esa es la euforia. Cuando Chile gana un partido, por ejemplo, y se gana un gol. Es raro, pero... Me encanta el uso del tren. Esa es una euforia cortita. Las euforias son cortas. Los estados mentales se supone que son cortos. Que yo me acuerdo jugar en el IDA. Cuando el sistema serotoninérgico, justo con el sistema noradrenérgico se afectan, se produce una condición mental que se conoce como una depresión, ¿no? Una depresión. Y claramente que un individuo con una depresión no va a querer activar su cerebro. Va a estar ahí en su pieza seguramente, en un rinconcito muy chiquitito, porque no quiere activar el cerebro. Y no puede activar el cerebro. Entonces, eso es un problema actual. Y están después la manía, o el estado maniático, que es un estado eufórico permanente. Y eso va a durar días, porque durante este estadio maniático, el individuo va a querer hacer cosas en la casa, por ejemplo, va a querer limpiar la casa una y otra vez, algo que no les pasa a ustedes, ¿no es cierto? ¿No les pasa? Están salvados.
a querer No en hacer estado de euforia. muchas cosas con un alto nivel de energía. Claro, no. Es muy bonito. Entonces tenemos dos neurotransmisores hasta la hora. ¿Y la bipolaridad, profe? Y la bipolaridad es que involucra cambios que van desde la depresión, entonces puede haber un estado de depresión de semanas o quizás meses, termina ese estado de depresión y salta ahora a un estado de manía y así sucesivamente. Entonces hay quiebres importantes en los estados de ánimo. Otro neurotransmisor importante para esto es la dopamina. Y acá se muestra que hay un proceso de síntesis de dopamina, y ese proceso de síntesis de dopamina va a llevar finalmente a generar dopamina. Esa dopamina se va a las vesículas sinápticas y se va a liberar ahora cuando se produce activación cerebral. La dopamina también es importante porque la dopamina nos produce estados de intenso placer. ¿Verdad? Cada vez que consumimos cocaína, por ejemplo, Iba a decir que son postrecitos ricos. cada vez que uno tiene relaciones sexuales, lo que está ocurriendo en el cerebro es que se está liberando dopamina y eso produce este placer. Y entonces la dopamina también es extremadamente relevante para activar el cerebro y también para ir a buscar el placer. Y acá hay todo un gran tema de investigación, ¿no? ¿Verdad? Porque la dopamina pareciera ser importante para la cognición. Por ejemplo, pacientes con esquizofrenia que tienen una alteración significativa en la cognición tienen afectaciones en los sistemas dopaminergos. Entonces la dopamina es entonces hemos mencionado norepinefrina, serotonina, dopamina, y además de eso tengo que mencionar otro neurotransmisor que es la acetilcolina. Entonces esos 4 neurotransmisores son bastante importantes para activar nuestro sistema nervioso central y para poder obtener un grado de activación y poder estar en vigilia. ¿Okay? Entonces, no es simple estar en vigilia, porque requiere hartos componentes. Por eso es que individuos que tienen alteraciones en la atención, por ejemplo, en la capacidad atencional, requiere difícil un buen tratamiento para que puedan tener una vida más o menos normal en relación a enfocarse en temas importantes. El déficit atencional, enfermedades como Alzheimer, donde también hay alteraciones de este tipo. Okay. Hablemos de las funciones más globales del cerebro. Antes de llegar a eso tenemos que parar en lo que se conoce como el electroencefalograma, que está acá. Y el electroencefalograma es un registro electrofisiológico. ¿Y cómo se hace? Se colocan electrodos de superficie en el cuero cabelludo. Entonces acá ustedes ven 2 electrodos sobre el cuero cabelludo y son electrodos que están aquí afuera. No están adentro del cerebro, no están adentro de una neurona. Se pueden hacer, pero hay que, es otra condición, ¿no? ¿Verdad?
pero uno puede hacerse un electroencefalograma sin mucho atado. La corteza cerebral en animales como nosotros tiene 6 capas. Entonces la corteza cerebral es un par de milímetros de espesor, pero tiene 6 capas. De la 1 a la 6, y ustedes ven que las capas 1 y 2, hay muchas dendritas. Es rica en dendritas. Y por lo tanto, si es rica en dendritas, ¿qué nos dice que sea rica en dendritas? Recibe la señal. ¿Y de dónde recibirá señal? A ver, ¿de dónde se recibirá señal? ¿De dónde recibe la señal las dendritas? ¿De dónde recibirá la señal las dendritas? Veamos qué es lo que han aprendido hasta la hora de esta clase. De una neurona presináptica. Ok, de un centro importante de información que se conoce como tálamo. Entonces, una gran cantidad de neuronas presinápticas talámicas va a llegar a las dendritas que estamos hablando. ¿De dónde más recibirá información la corteza cerebral? El tálamo es uno. ¿Dónde más? ¿Ah? ¿Dónde más? Del cerebro. El tálamo es la información sensorial que está llegando, ¿no es cierto? Pero hay otra información que llegue al cerebro. ¿Cómo? Ya, podría ser información motora, ¿no, verdad? Podría ser información motora. Si es información motora, esa información se conoce como información de asociación. Porque esa información motora que mencionó mi compañera viene de áreas de asociación. Entonces, estas dendritas están recibiendo información talámica y de otras áreas de asociación. Acá dice áreas corticales. Muy bien. Entonces, lo que va a ocurrir en las dendritas es que se van a excitar. ¿Y por qué se van a excitar? Acá está el esquema clínico. ¿Por qué se van a excitar las dendritas? ¿Por qué se van a excitar? Como he dicho, compañeros, en los años 70, ¿cierto? ¿Por qué se van a excitar estas dendritas? El recibir estímulo. ¿Qué están recibiendo? ¿Pero qué están recibiendo? Estímulo. ¿Y a quién es el transmisor? Al glutamato en este caso. Este gatito. Los registros los lentes. Glutamato, ¿cierto? Ahí se Van a recibir glutamato. Y cuando se reciba el glutamato, se van a depolarizar. Y esa depolarización involucra un cambio en el potencial de la neurita, o en este caso de la dendrita. Y al producirse esta depolarización, lo que va a ocurrir es que el sodio y el calcio va a entrar a la dendrita. Es decir, va a haber una carga negativa fuera de la membrana o fuera de la célula. Y esa carga negativa es la que se registra con el registro electroencefalográfico. Eso. Entonces, acá hay excitación en la periferia, pero tiene que haber inhibición junto con la excitación. Y la inhibición está dada por esta neurona que está en verde. Esa neurona en verde. Esa neurona verde es una neurona en canasto. Se conoce como neurona en canasto. Porque pareciera ser un carajito. El terminal es como un carajito.
y está dando inhibición a través de GABA, un neurotransmisor inhibitorio, GABA, a las neuronas principales de la corteza. Entonces, cuando uno está recibiendo información, se va a excitar la periferia y se va a inhibir el centro o el soma de la neurona. Y ese balance es fundamental para generar respuestas. Porque si hay mucha excitación, el sistema va a caer en un estado epileptogénico. Y si hay mucha inhibición, vamos a caer en un estado de inconsciencia. ¿Okay? Ambos son negativos para nuestra Salud. vida. ¿Sí? ¿Cómo se llama cuando había mucha excitación? Cuando hay mucha excitación, uno puede decir que hay un estado epileptogénico asociado con un estado de epilepsia. Entonces, el registro que uno va a ver, el registro que uno va a apreciar, corresponde a descargas de millones de neuronas. Eso es lo que dice al final, ¿eh? Porque una neurona no significa nada en el cerebro. El cerebro tiene billones de neuronas, por lo tanto, cuando uno quiere una respuesta, necesita tener millones de neuronas que se activen. Entonces, hay 3 tipos o 4 tipos de ondas electroencefalográficas. 4 tipos. El primer tipo es la beta. Vamos a echar con la beta. Y la beta se caracteriza por tener una frecuencia de 20 Hz. 20 Hz. Y una amplitud, llamémosla una amplitud baja. ¿Okay? Una amplitud baja. Y beta, ¿y por qué empiezo con beta? Empiezo con beta porque beta es una onda de tipo vigilia. Lo que tenemos en nuestro cerebro en este momento es beta. A no ser que alguien se esté quedando dormido. ¿Verdad? Es beta. Es vigilia. Cuando uno está en un estado de somnolencia o en un estado de reposo cerebral, un estado de relajación cerebral, el registro electroencefalográfico va a cambiar en frecuencia. Y ahora va a tener una frecuencia de 10 Hz. Y la amplitud va a ser mayor. Y ese registro, uno dice, es un registro alfa. Y ese registro alfa es un registro de relajación cerebral. Ahí anda mi compadre el registro alfa. ¿Cómo llega un registro alfa durante la vida? Mi compa, el registro ¿Cómo creemos que llega al registro alfa? Relajación cerebral. ¿Cómo obtiene relajación cerebral? No cuando dormimos, no cuando se muere. ¿Ah? Ya, latido bajo del corazón. ¿Qué significa latido bajo del corazón? Porque puede estar en bradicardia. Algo de eso tiene razón, pero para llegar, hay que llegar a eso. Ya. Pero eso es el estado. ¿Cómo llega uno a un estado alfa? ¿Cómo cree usted que llega a un estado alfa? Aquí, ¿cómo llega usted al estado alfa? Cuando uno está a punto de dormirse. Cuando uno está a punto de dormirse. Ya, pudiese haber un estado alfa cuando está a punto de dormirse, pero si uno quisiera llegar activamente a un estado alfa. Ok, por ahí va la cosa. Entonces, tiene que ir uno a un estado mental de muy baja cognición, sin estar dormido. Y eso ocurre, uno tiene que acostarse de cúbito dorsal en una pieza que sea cómoda, ¿no, verdad? Que no haya ruido, que no esté calurosa.
etcétera, que sean cómodas, ropa adecuada, es decir, que no sea ajustada, tiene que cerrar los ojos, tiene que cerrar los ojos y solamente tratar de concentrarse de una forma muy suave en la respiración. Es decir, un estado medio parecido a lo que tú mencionabas. No, respiración. No es meditación, es un estado más liviano que la meditación. Pero con meditación no va a alcanzar lo mismo, va a alcanzar un estado alfa. Y ahí uno ve esta señal alfa, que uno dice es una señal que está sincronizada. ¿Y por qué está sincronizada? Está sincronizada porque el cerebro empieza a sincronizarse. Y empieza a sincronizarse porque el tálamo empieza a mandar señales sincronizadas a la corteza cerebral. Y después tenemos estas dos señales, que es la teta y la delta, las señales teta y delta, que se encuentran cuando uno está en un estado de sueño profundo. Y que tienen frecuencias mucho menores, ¿ven? 6 teta y 3 delta. Y eso es lo que uno tiene en un estado normal. Y yo asumo que la mayor parte de nosotros tenemos este tipo de señales electroencefalográficas. Si hay variaciones de estas señales, es porque tenemos alguna condición cerebral que necesita tener algún grado de atención. Entonces, cuando uno está en reposo, ojo cerrado, se producen registros de ondas alfa. Uno habla que está sincronizado, y está sincronizado porque el sistema reticular está inactivo. Cuando uno abre los ojos, se activa el sistema reticular, se produce una desincronización y eso pasa por un estado de tipo beta. Una de las enfermedades más características en Chile en relación a neurología, al área de la neurología, son las epilepsias. En Chile hay una incidencia alta en epilepsias. Por lo tanto, hay que decir algo acerca de la epilepsia, ¿verdad? Y la epilepsia, y eso lo dice, se relaciona o está asociado a una sincronización anormal de grupos neuronales. Habíamos dicho que solamente se sintoniza el cerebro cuando uno está en reposo cerebral o cuando uno está en un estado de sueño profundo. Pero si se sintoniza el cerebro en otras etapas, es probable que tengamos una epilepsia. Por ejemplo, yo estoy en vigilia acá y ustedes están en vigilia. Si se nos sincronizara el cerebro, tendríamos una epilepsia. Que puede ser una epilepsia parcial o que puede ser una epilepsia global con convulsiones, etcétera, etcétera. Estas descargas sincrónicas cerebrales van a producir cambios en el comportamiento, en la conducta. Por ejemplo, movimiento involuntario, pérdida de conciencia y a veces convulsiones masivas. A ver, hagamos una pregunta
de sala de clase de la Universidad de Concepción. ¿Por qué creen ustedes que se produce la epilepsia? ¿Cuál puede ser una respuesta así económica para la producción de la epilepsia? Por las Ok, pantallas. puede ser una epilepsia inducida por drogas. A ver cómo uno sobreestimula el cerebro. Ok. Ok. Puede ser por una sobreestimulación cerebral. Ustedes saben que el ser humano es harto corteza visual. La corteza visual nuestra es enorme. Entonces, si hay mucha actividad visual, con alta frecuencia, con altos cambios Los Pokémon. de luces, intensidades, la corteza visual se excita demasiado y si nuestro cerebro tiene poca inhibición, se va a producir un cuadro epiléptico. Por los Pokémon. Más general todavía, andamos muy buenos ejemplos. Más general todavía, ¿cómo le diría a uno que se produce? ¿Por qué se produce la epilepsia? Más general todavía. Más general. Más general. ¿Por qué se producen enfermedades? A ver, ¿cuántos saben de salud pública? Ahí no sé que no saben nada, ¿no es cierto? Disimbiosis. ¿Ah? Disimbiosis. Cambian la normalidad del sistema. Pueden haber cambios metálicos, pero más general todavía. Más general todavía. Cambios de cómo funcionan normalmente las cosas. Ya, pero eso es específico. Es específico. ¿Cuáles son las causas de enfermedades? El mundo, la vida. Ya, ok, en un lado vamos a decir ambiente. ¿Y qué dejaríamos acá? Genética, pues. Genética. Muy bien. Eso no es general. Las dos grandes causas de enfermedades, eso para que ustedes se recuerden y se recuerden de salud pública, es que por un lado hay condiciones genéticas y por otro lado hay condiciones ambientales. Un bajo porcentaje de los individuos que tienen epilepsia muestran alguna alteración genética. Por lo tanto, el 80-90% de los individuos con epilepsia son epilepsias de otro tipo, como lo que acaban de nombrar. Pueden haber tumores, drogas, pueden haber intoxicaciones, deprivación de oxígeno. No se sabe muy bien. Entonces no son genéticas, son más idiopáticas, de esas que ocurren por la suerte de la olla. Y son comunes, eso sí, saben lo que son comunes. Esta muestra una epilepsia de tipo global, una epilepsia masiva. ¿Y por qué nadie ayuda? Esta paciente está reposando, está con sus electrodos, un grupo de electrodos, son 16 electrodos que tiene para hacer mediciones. Y acá está en reposo, está con un estado beta, porque está despierta. Y ustedes ven que de pronto empiezan a haber estos pics de respuesta, de voltaje, estos cambios de voltaje, y que se empiezan a sincronizar, ¿ven? Y así como avanza el estado epileptogénico, se empiezan a sincronizar. Y todo el cerebro ahora está sincronizado. Entonces, la sincronización cerebral tiene que ser moderada, porque cuando hay un exceso de sincronización, se produce epilepsia, que puede ir de una epilepsia focalizada, que se conoce también como epilepsia psicológica, porque el individuo pierde la conciencia sin caerse al suelo por un par de segundos y queda ahí completamente congelado y después continúa con su actividad normal.
O sea, le están metiendo epilepsia a esa persona porque es para la ciencia. Esta es una posibilidad que es un poquito compleja, la voy a simplificar al máximo para mostrar la importancia de los receptores NMDA. ¿Okay? Y lo voy a contar qué es lo que son los receptores NMDA. Los receptores NMDA son un tipo de receptores de glutamato. Entonces, el glutamato activa dos receptores. El glutamato activa receptores de AMPA, NMDA. Entonces, la epilepsia es un cuadro de plasticidad, porque hubo un momento donde no hubo epilepsia y cuando se hace clínica de epilepsia hay epilepsia, es decir, algo pasó desde un estado normal a un estado anormal. Es neuroplasticidad, pero neuroplasticidad mala, llamémoslo así. Si uno compara un cerebro normal, acá un cerebro normal, lo que puede decir que el registro electroencefalográfico no está sincronizado. Esa es la primera conclusión. El registro electroencefalográfico no está sincronizado. Y si uno mira a una neurona, esto es una neurona, ¿no es cierto? Mira una neurona, la neurona cuando se activa, va a utilizar receptores de AMPA y muy pocos receptores de NMDA. Eso es lo normal. Los receptores de NMDA lo utiliza uno, pero lo utiliza en forma mínima. Cuando la epilepsia se inicia, y acá se está iniciando la epilepsia, empieza a haber más sincronización. ¿Ven? Se está sincronizando. Estas son el registro electroencefalográfico que están siendo sincronizados. Pero más importante es lo que está ocurriendo aquí abajo a nivel de la neurona. Eso. ¿Ven? La respuesta normal de AMPA, que sería la no NMDA, está igualita. La respuesta AMPA está igualita. Pero lo que aumentó es la respuesta NMDA. Entonces, lo que aumentó en epilepsia es eso. Y al aumentar la respuesta de NMDA, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir neuroplasticidad, llamémosla neuroplasticidad aberrante, es decir, neuroplasticidad patológica. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Alguien me puede decir por qué ocurre eso? A ver si sabemos, si nos recordamos de cosas previas que hemos visto. Cuando vimos dolor, vimos algo que debía traer en memoria este esquema que está acá. ¿Por qué se producirá esa plasticidad aberrante? Y acá está la respuesta. ¿Por qué? Ustedes dicen, yo sé. ¿Quién dice que yo sé? Caballeros, ¿por qué se le ocurre a usted que esa es una respuesta altamente irregular? Lo que le estoy diciendo está indicado en un óvalo. ¿Qué es lo que hay dos cosas que están indicadas? ¿No? Usted que siempre me ayuda, ¿eh? Ya, ok, y si se despolariza mucho la neurona, mira lo que está acá, en ese ovalito. ¿Qué va a ocurrir ahí? Va a liberar mucho calcio. ¿Y qué es lo que es el calcio? ¿Ah? Sí, pero estamos hablando acá. Pero está bien, ¿qué es lo que es el calcio? El calcio, pero no es nuestra misión. Estamos mal, ¿viste?
ya con eso están bajando los puntajes del primer certamen de forma significativa. ¿Qué es lo que es el calcio? Sí. Unión. Es un ion, pero además de ser un ion, un catión. Algo que acá. Un activador. Es un segundo mensajero, bueno. Acuérdense del modelo que hacíamos para el dolor, para la hiperalgesia. ¿Qué pasaba cuando había mucha estimulación y mucho calcio intracelular con el dolor? Contracción. ¿Disminuía el dolor? ¿Aumentaba el dolor? Aumenta. Aumentaba. El hecho de que haya demasiado calcio producido durante este proceso va a producir una remodelación del cerebro, y esa remodelación del cerebro va a llevar a un grado mayor de epilepsia. Entonces el calcio es importante, sí es importante. Es importante para producir señalización, pero si hay mucho calcio va a producir grandes alteraciones en el tejido nervioso. Y este esquema no lo voy a mostrar. Veamos algo del sueño. Sueño, usted sabe que el sueño es muy importante, ¿sí o no? ¿No? ¿Sabe que el sueño es importante? Y el sueño es algo que nos va a perseguir toda nuestra vida. Me imagino. ¿No? Me imagino, ¿cierto? Así anda planificando, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo uno se la va a arreglar, ¿no? ¿Verdad? Para poder dormir bien. Porque el desafío de dormir bien es imperativo. El sueño empieza siempre con vigilia, ¿no? ¿Verdad? Después pasa un estado de somnolencia. Y la somnolencia, como habíamos mencionado, involucra un mayor grado de sincronización, que puede ser sincronización de tipo alfa, y después va a llegar a un sueño liviano. Ustedes ven que hay mayores ondas de tipo teta y delta, hasta finalmente un sueño profundo. Cuando uno ha llegado al sueño profundo, habitualmente va a pasar a un estadio de sueño que se conoce como el estadio de sueño MOR, o MORE, movimiento ocular rápido. Movimiento ocular rápido. Que esos son como los videos donde sale la gente. Donde los viendo ojitos, como dice la señorita acá, ¿no es cierto? Los ojitos empiezan a moverse de un lado para otro. El sueño corresponde a un tercio de nuestra vida. Qué pérdida de tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Oh, qué rico pérdida de tiempo. Qué rico pérdida de tiempo. Esa es la palabra muy sabia. La verdad que la compañera es sabia, ¿no es cierto? Filosófica. Porque uno dice, ya, porque yo tengo más de 60 años. He dormido la edad de ustedes. Imagínense ustedes, yo me pasé durmiendo mientras ustedes vivían, crecían. Pero tuve que hacerlo porque necesito dormir. ¿Okay? El sueño no es homogéneo, el sueño es muy importante para el estado psicológico mental. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero va a pasar a la segunda parte. A ver si aprendimos algo acerca de lo que hablé anteriormente. ¿Qué respuesta quiere el cerebro? ¿Qué respuesta quiere el cerebro? Siempre. Las dos respuestas que busca siempre. ¿Ah? ¿Qué respuesta? Pues si lo dije la primera filosofía. No estaban en conciencia, ¿verdad? ¿Qué respuesta quiere el cerebro? Placer. La respuesta que quiere el cerebro es ¿qué está pasando aquí adentro? Ay, ¿qué está pasando afuera? ¿Sí o no? Porque quiero tener una línea. Psicológicamente quiero tener una línea dentro de lo que está afuera y lo que está adentro. Si lo que está afuera se mete adentro, estamos mal. Y si lo que tengo adentro se mete afuera,
estoy confundido, seguramente estoy alucinando. Ya. Entonces, queremos tener un estado psicológico correcto. Y ese estado psicológico, en gran parte, se debe a que uno duerme bien. Con razón siempre ¿Qué más? alucino. El alucino. Bueno, y hay cambio en la actividad corporal, uno se queda tranquilo, ahí empieza a hacer ruido, no, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay la señora le pega una batallita ahí, porque se de vuelta para que no diga tanto ruido. Deja de roncar. No, me Todos cambia los la- animales duermen. Seguramente hasta las moscas duermen. Este es un caso muy interesante. Un delfín. Este delfín Delfín está se le bien. está haciendo un registro electroencefalográfico al delfín mientras duerme. Este es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. En A, ¿alguien me puede decir en qué condición está en A? ¿Qué es lo que está pasando con el cerebro del delfín en A? Está en beta. Está en Beta. excelente, por lo tanto el animal está despierto. Excelente. Miren lo que pasa acá. Vámonos a C. ¿Qué pasa en el hemisferio izquierdo comparado con el derecho? Ah, porque los delfines duermen con un ojito abierto porque están en estado de vigilia constante. Dígaselo al resto de los ¿qué es lo que está pasando con el delfín? A Que ver, me da vergüenza. dígale a los compañeros. Que los delfines siempre están en un estado de vigilia constante, por eso es conocido de que duermen con un ojito abierto y con otro cerrado. Así que un hemisferio como que está durmiendo mientras que el otro está en estado de alerta por si acaso si es que viene algún depredador o algo. Le damos un aplauso, no, yo creo que está completamente Entonces lo que está haciendo este delfín es que acá está en vigilia, el izquierdo está en vigilia y está durmiendo con el derecho y después hace un switch. ¿No, verdad? Y eso, ¿y por qué es tan importante, como lo dice la compañera? Porque el animal necesita dormir, pero también necesita tener cuidado de las orcas asesinas. Porque si la orca llega cercana a él, sabemos lo que va a pasar. ¿Sabía que las orcas son el único depredador que tienen los delfines? No se los comen los tiburones. Además, demostrado que los delfines comen tiburones. Los tiburones le tienen miedo a todo. Los muestran como asesinos en las películas y son literales. Etapas del sueño. Pero eso, El sueño tiene dos etapas. pero- Sueño sol, sueño de onda lenta. Sueño de onda lenta. Y sueño mor, movimiento muscular rápido. El sueño sol tiene cuatro estadios. El estadio 1, el 2, el 3 y el 4. El sueño mor tiene uno solo estadio. Movimiento muscular rápido. Lo que llama la atención es que el sueño mor, el registro, el hecho encefalográfico del sueño mor es idéntico al al estadio de vigilia. Este es el mor y ese es vigilia. Son idénticos. Sin embargo, el individuo está profundamente dormido. Están pasando cosas en nuestro cuerpo, pero estamos completamente inconscientes de lo que está pasando afuera. ¿Okay? Y el cerebro está muy activado. Entonces, uno se va a dormir, empieza por el sueño estadio 1, es progresivo, es progresivo, de un sueño liviano a un sueño profundo. Es cíclico, porque va pasando por ciclos. Primero el sueño sol, el mor, se repite de nuevo, sol, mor, y se repite aproximadamente 4 veces en la noche. Una noche entonces tiene 4 secciones, 4 capítulos.
La falta de sueño amor causa deprivación de sueño. Y deprivación significa problemas. ¿Qué problema? Problemas especialmente psicológicos mentales. Y después físicos, pero primero empiezan con psicológicos mentales. Si uno no duerme por una noche, el día siguiente le va a costar concentrarse. Va a estar irritable. Si no duerme por 2 noches, la cosa va a empeorar. Si no duerme por 5 noches, va a empezar a alucinar. ¿Okay? Y si no duerme por 2 semanas, se va a morir. ¿Okay? Bueno, yo no puede estar 2 semanas sin dormir porque se va a morir. Y se va a morir porque el cuerpo se va a infectar, el cuerpo va a entrar en un estado de deshomeostasis y nos vamos a morir. Y lamentablemente no existen fármacos para mejorar la calidad del sueño. Lo que es importante acá es la calidad. No es cuánto uno duerme, es la calidad. Y la calidad del sueño está dado por estadio 3, estadio 4 y sueño amor. Eso es lo que queremos. Esa es la calidad. ¿Y por qué uno duerme? Bueno, por un lado se cree que es para limpiar el cerebro de cosas no importantes que pasan durante el día, y la otra es para consolidar memorias. Esas son las hipótesis que se manejan. Entonces, uno duerme para consolidar memorias y para limpiar el disco duro. Y esa limpieza es importante para nuestra salud mental y física. Durante el sueño amor, el ciclo rítmico durante el sueño amor, lo que destaca más, y es las regiones rojas son regiones activas. Durante el sueño amor hay muchas más regiones rojas que durante el sueño sol. Lo que indica que el cerebro está altamente activado. El cerebro no está descansando, está activo. Pero ese proceso de actividad es crítico para lo que esté pasando. Que no conocemos en detalle lo que está pasando. Debido a que la población de Chile está envejeciendo, ¿okay? Eso va a crear un montón de problemas demográficos. Ustedes van a estar ahí viviendo los problemas demográficos que se vienen. ¿Okay? Por eso, en cierta medida, esto de la emigración de otros países a Chile, de ese punto de vista conceptual, no está mal. Porque resulta que los chilenos y las chilenas, porque es parte del ciclo, no están teniendo hijos. Y eso es un problema. Es un problema para nosotros, los que ya nos vamos a jubilar pronto, y va a ser un problema para ustedes. ¿No es cierto? Por lo tanto, así como uno envejece, van a ocurrir cosas bien interesantes con el sueño. Cuando uno duerme y es niño, ¿no, verdad?, tiene un sueño muy bien regulado, muy bien estructurado. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Estas son las 8 horas del sueño. Y ustedes ven que este niño va a pasar por la etapa MOR y MOR. 4 etapas MOR bien definidas. Ustedes están acá. MOR y MOR. Han pasado 4 también etapas MOR. Está un poco más desordenado el sueño,
pero pasan 4 etapas muy distintivas. La etapa amor, tú le das unos 15 minutos, así como uno duerme más, puede ser una media hora. Duerme. Claro, lo que pasa es que cada uno de los ciclos, son aproximadamente 90 minutos. Eso significa sol y mor. Sol y mor, 95 minutos. O 90 minutos. Entonces, de esos 90 minutos, vaya a pasar, qué sé yo, 2/3, es decir, 60 minutos el sueño sol, y lo restante va a ser un sueño. Pero va a depender mucho del individuo. Hay gente que duerme más sol o mor que otro. Entonces ustedes están todavía relativamente bien, pero miren lo que pasa cuando uno envejece. La verdad, lo que va a pasar es que empieza a despertar más. Acá despierta. Y esos despertares tienen un impacto en que los sueños profundos disminuyen. Los sueños profundos disminuyen. Estadías 3 y 4. Estadías 3 y 4 del niño son potentes. 3 y 4. Ustedes también tienen menos, pero tienen más que una persona adulta. Y eso es parte del problema, porque los adultos mayores tienen problemas para concentrarse, tienen problemas de ánimo, Sí, porque etcétera. eso es lo mismo que va, pero esta versión es difícil. Eso explica a sus papás, a sus abuelitos. Los abuelos de ustedes todavía son jóvenes, la mayor parte. Pero los abuelos Duermen muy poco. están. un poco igual. Corteza de asociación. Si uno mira el cerebro, la parte externa del cerebro, va a decir, la primera pregunta que va a decir, ¿para qué sirven amplias regiones cerebrales cuando parecieron no tener ninguna acción? Porque si uno mira la corteza occipital, va a encontrar la corteza visual primaria, va a encontrar la corteza motora primaria por delante del surco central y la corteza somatosensoral primaria. Las cortezas primarias son pequeñas comparado con toda la extensión del cerebro. Entonces uno dice, ¿qué onda con el resto de la corteza? ¿Es material sin uso? No, porque todo lo que tenemos está muy bien planificado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el resto de las cortezas, que no son primarias, secundarias, son cortezas de asociación. Ese es el nombre que es. Corteza de asociación. Y como el nombre lo dice, son cortezas complejas, donde se integra información de múltiples características. Y tenemos 3 cortezas de asociación. En amarillo está la corteza prefrontal y después está la corteza parieto temporo-occipital, que está acá, parieto temporo-occipital, y la otra corteza, la corteza límbica. La corteza límbica. Entonces tenemos 3 cortezas de asociación. ¿Y qué es lo que hacen estas cortezas de asociación? Integran información sensorial, motora, emocional. Eso es lo que hacen. Por lo tanto, las cortezas de asociación participan de la memoria, del lenguaje, la cognición, las emociones, razonamiento y planificación. Eso es lo que nos hace distintos entre individuos y nos hace distintos también con otros animales.
debido a la corteza de asociación, es que el ser humano ha logrado escalar sobre el resto de los otros primates. ¿Okay? Y también hay un escalamiento en relación a diferentes individuos. Entonces la corteza de la asociación son parte del problema, son parte de la solución, pero también son parte del problema. Porque hoy día, por ejemplo, la tecnología, nosotros somos completamente esclavos de la tecnología, ¿sí o no? Sí. Somos esclavos de la tecnología. Y la tecnología, como vemos acá, y como la tecnología fue creada por individuos que tenían una capacidad importante para pensar y generar soluciones y problemas. Hoy día es casi increíble. Imagínense usted, ¿Por qué no me dejan la si no hubiera tecnología, uno quizás no tendría con qué comprar un sándwich. sanguche? Estaríamos complicados. No digas, me copió. Si la tecnología por alguna razón se borrara, la plata que tienen en una cuenta corriente desaparecería. De vuelta los billetes. Sería imposible entrar a un sitio web, por ejemplo, porque hoy día para entrar a múltiples sitios web le piden que se enlace con Gmail. ¿Sí o no? Imagínate, si uno quedara sin su cuenta de Gmail, sería casi horrendo, estaría aislado del mundo. Es una cosa complicada. Entonces, el cerebro humano, a través de planificación y razonamiento, nos ha hecho esclavos. Y ustedes van a ser más esclavos, seguramente esclavas que nosotros en el mundo. Así que prepárense para eso. Yo soy esclava de tu El cerebro tiene un par de propiedades que son interesantes. Uno es que es asimétrico. Hay asimetría cerebral. Y hay asimetría cerebral, por ejemplo, en relación al lenguaje. El lóbulo izquierdo tiene una región que se conoce como el plano temporal izquierdo, el lóbulo temporal, que tiene mayor tamaño. Y ese mayor tamaño se debe a que en el lóbulo izquierdo está el lenguaje. Entonces, si uno compara el lado izquierdo con el lado derecho, el derecho es de menor tamaño comparado con el izquierdo. ¿Por qué? Porque el lenguaje se concentra en esta región. No nos queda mucho más tiempo, así que... Dios mío. Este es el cerebro de un paciente que vivió hace 200 años atrás. Y este paciente tuvo un accidente vascular cerebral. Y después de la muerte, la autopsia mostró que el lóbulo frontal estaba considerablemente afectado. Falta acá y falta acá. Y este paciente, que fue el paciente que el doctor Broca examinó, ¿verdad? Era un neurólogo francés, y acá está el nombre del paciente, el sobrenombre era Tan. Después del accidente vascular, porque tuvo un accidente vascular este caballero, después del accidente vascular dejó de hablar. Perdió la capacidad para hablar. Y esa pérdida de la capacidad para hablar se conoce como una afasia. Y en este caso, esa afasia estaba relacionada con una alteración en el área de Broca, en el hemisferio
izquierdo. Yo me acuerdo cuando lo vimos. Entonces el hemisferio izquierdo de este paciente fue alterado, por lo tanto, él podía comprender el lenguaje, Pero no podía. pero no podía hablar. Porque el lenguaje tiene dos regiones. Tiene la región de Wernicke, que está en el temporal, lóbulo temporal, que nos permite comprender el lenguaje. Pero tenemos que ejecutar el lenguaje hablándolo, que está asociado con el área de Broca. El lenguaje no solamente tiene la articulación del lenguaje, el lenguaje tiene otro componente que se conoce como la prosodia. Prosodia. La prosodia también es fundamental para el lenguaje. Y la prosodia son los cambios en el tono, la fuerza, el acento, el trabajo de la mano, etc. Eso se llama prosodia. Prosodia. Y la prosodia Es muy pro. está localizada en el concho lateral, es decir, la ejecución y la comprensión están en el izquierdo, la prosodia está en el hemisferio derecho. Y el lenguaje es un ejemplo muy importante de nuestra conducta humana. Este es un caso bien particular, es un caso de los que se conocen como los niños salvajes. En este caso está Dina, fue abducido por lobos cuando estaba recién nacido Como Mowgli. y vivió como 6 años con los lobos y después fue capturado y volvió a la civilización y le trataron de enseñar de nuevo a hablar. Nunca pudo aprender a hablar. ¿Qué es lo que indica eso desde el punto de vista neurobiológico? Que uno solamente puede aprender a hablar si en los 2 primeros años de vida ve a otros ejecutando lenguaje. Si no ve a nadie ejecutando el lenguaje, no va a aprender nunca. Porque el sistema nervioso es plástico. Mira las manitas. Si uno pierde esa oportunidad, no hay otra oportunidad. Y este es el caso de Dina. Ahí está la Daño gente con a la demencia. corteza parietal posterior, daño a la corteza parietal Santiago. posterior, produce heminegligencia. Y la heminegligencia produce una alteración donde solamente un lado del cuerpo es reconocido. Entonces nosotros sabemos que tenemos 2 lados, ¿no es cierto?, el derecho y el izquierdo. En este caso hay un paciente y se le dice, por favor, dibuje lo que está al frente de usted. Y acá solamente dibuja un medio reloj. Y ese reloj está asociado con el lado derecho de su cuerpo. Es decir, no está reconociendo el lado izquierdo. ¿Y por qué no está reconociendo el lado izquierdo? Porque un accidente vascular cerebral dañó su corteza parietal posterior. Y al dañar la corteza parietal posterior, se produce una pérdida de la capacidad para reconocer la bilateralidad de nuestro cuerpo. Tremendo. Pero eso muestra cómo el cerebro funciona. Solamente para decir también, daño a la corteza parietal posterior produce pérdida de las praxias. Praxias son movimientos aprendidos. Uno se lava los dientes por praxia, se peina por praxia, se baña por praxia,
cierta forma come por praxis. Pero ¿qué es la Si se daña la corteza parietal posterior, se producen apraxias, se pierden las praxias. Y acá una apraxia es cortar el pan, por ejemplo. Uno toma la marraqueta y la quiere cortar, lo hace en memoria. Pero si no tiene la corteza parietal posterior, tiene dificultades, por ejemplo, para cortar el pan y lo que sea que esté usando. Daño a la corteza prefrontal. A la corteza prefrontal produce una serie de alteraciones. Cambia el comportamiento social. Usted ha tenido un comportamiento social extremadamente bueno durante las clases. Sí. Sí. Es que comparado con otros alumnos, fantástico. Porque uno sabe que está en una sala de clase y hay ciertas reglas para estar en la sala de clase. Y eso se conoce como comportamiento social. Sus memorias de trabajo están más o menos nomás, porque cuando le he preguntado se le ha olvidado. Memoria de trabajo es una memoria de unos cuantos segundos. Entonces, si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Franco. Franco. Franco, ¿tú eres de Concepción o eres de otra parte? De San Pedro, ok. Entonces, él me respondió porque trajo información a su cerebro Lo está y él no hace oxidando. una memoria de trabajo. Y ahora Franco se va a preocupar de alguien más, por ejemplo, y eso, la memoria esa desaparece. Y está radicada también en el lóbulo prefrontal. Y también controla la parte emocional. Las emociones son como un caballo que tiene dentro del cerebro y el jinete en la corteza prefrontal. El único problema es que ese jinete no tiene riendas. Está sentado en el caballo y el caballo no tiene riendas. Por eso es que pasan cosas emocionales que a veces no quiere, después se arrepienten, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque las emociones galopan y el jinete es incapaz Yo cuando pierdo el de sujetar a ese sugar. le tengo un caballo en la cabeza. Y esto está ejemplificado en un paciente que tiene nombre, que falleció ya porque es un caso antiguo, Phineas Gage. Phineas Gage tuvo un accidente. Y el accidente fue que una barra de acero le penetró en la cara y le destruyó el lóbulo prefrontal en forma selectiva. Y al destruir el lóbulo, No, pues los lóbulos prefrontales, como paciente. convirtió a este individuo en un paciente con todos estos cambios indicados acá. Profe, Sí. entonces un paciente a lo mejor con trastorno límite de la personalidad tiene una alteración en la corteza frontal. Es muy probable. Muy probable. Okay. Lobotomía de los peines ¿Qué previos. voy a decir para cumplir? Con el médico. Emociones. Mira el gato ahí. Con una emoción ahí. ¿Por qué son importantes las emociones? 3 minutos. También son funciones complejas. Y hay también algunas de ellas. El amor, el odio. Todos experimentamos emociones. Todos experimentamos. Pero vamos a terminar ahora. La emoción refleja el estado corporal. ¿La hora que es? Después de la emoción viene un sentimiento. Pero la emoción es lo que experimentamos. Las emociones son importantes ya que nos van a generar fuerzas internas. Porque si queremos algo que nos gusta, vamos a generar una fuerza interna para ir a buscar lo que nos gusta. Y eso es una emoción positiva. O todo lo contrario, algo no nos gusta y vamos a rechazarlo a través de una respuesta de evitación, que también son emociones. Entonces, las emociones son importantes
para hacer o no hacer cosas, pero también son importantes porque nos enfermamos. Y eso se conocen como condiciones psicosomáticas. Entonces hay gente que se va a enfermar, va a tener trastornos de gases intestinales porque algo no les gusta y tendrá que aprender de nuevo a poder tolerar, ¿no, verdad? Ese estímulo negativo. Y acá una foto final, creo que esa no. Con eso termino. ¿Cuál cara sobresale más? Son las tres Ok, reacciones vamos a 71. preguntar al público, porque hay que considerar el público. La cara de la derecha. Levanten la mano lo que sobresale la cara de la derecha. La Una derecha es persona. la del señor hombre. señor Dos presidente, personas. ¿verdad? Ok. Pero esa es la izquierda, pues no es la derecha. La cara Pero de la derecha. de la izquierda. Esa es la derecha, pues. No, oye, por eso estaban votando acá. Esta cara, ¿qué le sobresale esta cara? Pero esa es la izquierda. Creo por la Una, No. ya, una. La cara del medio. Ok, ya, ok, hay un número. La cara de este lado. Ese sobre. ¿A quién le sobresale esta cara? Ok. Entonces, mayoritariamente la cara del medio. ¿Por qué sobresale la cara del medio? Porque está chistoso. ¿Ah? ¿Está enojado solamente? Esta señorita está en un estado alegre, ¿no, verdad? Podemos decir alegre, está conforme. En la cara de alguien al que le tomó. Este caballero está problemado, está muy problemado, está triste, no refleja un peligro. Este caballero está experimentando una rabia intensa, una ira. Mire, Y la es próxima cosa que puede incontrolable. hacer es sacar una pistola. El hombre en medio sacó una Sacar una pistola. pistola, aunque en Chile, ok, no, si se están usando más las pistolas acá en Chile. La cosa que viene a continuación es que nos va a agredir porque está enojado. Por lo tanto, la cara que sobresale más es esta, porque las emociones nos sirven para proteger nuestra vida. Las emociones son parte de nuestro ciclo de defensa. Y detectar emociones es súper importante. Así ustedes no creen que puede sacar una pistola, yo creo. Entonces estamos terminados con nuestro capítulo y les deseo mucha suerte en lo que queda del semestre. ¿Qué? Si hay alguien que tenga dificultades A en la algún, próxima. El jueves entonces ya no tenemos con usted. en algún certamen o en algo, correo y solucionamos por ese lado. Cualquier comentario que tengan me lo hacen saber. Profe, Así que ¿cuándo se va a hacer el repaso? Pregunta. Pues, el repaso viene el jueves. este jueves. Este jueves. ¿Van a venir al repaso o no? Sí. Ok.